Hola, en esta ocasión les traigo una reseña de un pincel que compré en AliExpress. Siempre había querido tener un pincel que pudiera tomar una perla grande, así que es la primera vez y la oportunidad que tuve para adquirir este pincel y me acaba de llegar, así que veremos qué tal. En primera, la tienda tiene una variedad de números como el 8, el 10, el 14 hasta el 22. Yo me animé por el número 18, lo cual, como todos sabemos, es un número muy grande, pero es muy grande en realidad. Aquí lo vemos en comparación con otros pinceles. Obviamente estos pinceles, bueno, ya están usados. Uno es de pelo Kolinsky, otro es de pelos artificiales. Dudo mucho que sea pelos artificiales y tampoco creo que tenga combinación de artificial con natural, porque la verdad es muy suave y absorbe muy bien lo que es el monómero. También aquí vemos los diferentes mangos, también vemos lo que es el tamaño de cada uno. Aquí les dejo y les muestro lo que son las imágenes de cómo es que viene a la hora de comprar. Este es el precio, ya viene con entrega a domicilio, con disponibilidad de seguimiento, y este es el pincel número 8. Ahorita tenemos ya el número 10, que es este, y por último les muestro lo que es el número 18, que es el que yo compré. Si se fijan, es más grueso y más ancho hasta lo que es en el mango. Yo recomiendo el número 8 si eres estudiante y apenas estás aprendiendo, y recomiendo lo que es el número 10 como el general, y el número 14 por si quieres tomar una perla grande y trabajar sobre una perla en las uñas acrílicas. Los comparé con algunos que tengo a la mano y se ve mucho la diferencia entre lo largo de las cerdas y lo muy tupidas que están. Lo que sí puedo asegurar es que sí el pelo es de animal o no, y la verdad lo toco y es muy suave, así que yo la verdad sí creo que sea de algún animal. No sé si sea de pelos de Marta, no creo, pero puede ser que sí. Recuerda que el pelo o cerdas determinan la calidad, el trazo y la retención de agua del pincel. Pueden ser de nylon o poliéster, o puede ser de pelo natural. Las cerdas de pelo natural son las de mayor calidad. Los pelos naturales más usados son los de ardillas, comadrejas, buey, cerdo, cabra, dependiendo de la técnica que queramos utilizar. Los pelos de Marta Kolinsky es un animal que vive en el norte de Siberia, en la península Kola y en Mongolia. Los pelos de su cola son los utilizados para el pincel por su suavidad y elasticidad, ya que no pierden nunca la forma tras su uso. Además tiene mucha absorción. Es por eso que se utilizan mucho las cerdas de los animalitos Marta. Lo que sí sé es que toma la perla muy bien, y el acrílico, la verdad es que se desprende a la hora de depositarlo en alguna forma o en algunas uñas. Pero es tan grande que toma mucho monómero y se puede desperdiciar, así que yo recomiendo que si eres principiante compres el número 8, y si ya eres una experta compres el número 10, porque el número 18, además de que desperdicia monómero, es muy difícil de tomar y aplicar la perla, ya que como es muy grande no realiza las perlas en círculo, sino como en ovoide. Pero eso sí, las cerdas son tan finas y suaves que se toma y se aplican las perlas muy fácilmente. Para realizar las uñas a una sola perla sí lo recomiendo, aunque recomendaría más el número 14, porque este tamaño en verdad es una exageración, es muy grande. Aquí realizo una demostración rápida de cómo tomar las perlas y cómo depositarlas. En verdad me costó mucho trabajo al principio porque las perlas eran muy grandes, pero eso sí, ya fui practicando. Si practicas, llega un momento en el que ya no es tan difícil.
En sí recomiendo este pincel, pero seleccionando el número adecuado a tus necesidades. Físicamente es muy bonito, a mí me gusta. No se maltrata con el monómero lo que es el mango, ya que no es de madera, el mango es de metal. Yo creo que sí me animaría a pedir el número 10 y ya les estaría platicando qué tal, aunque yo siempre recomiendo los pinceles de Organic, que son los que más me gustan, y también los que son de Easy Flow. El número 6 de Easy Flow me gusta mucho, aunque es un poco delgado, pero me gusta. Pero si quieres un número grande que no venden en tiendas como estas, te dejo el link aquí en la cajita de descripción donde compré este pincel, ya que sí recomiendo su calidad en tamaño, grosor, así como ergonómico y cerdas Kolinsky de calidad, sobre todo para hacer perlas muy grandes. Pero sinceramente nunca me imaginé que un pincel del número 18 fuera tan grueso y tan largo y que fuera tan difícil el tomar ese tipo de perlas, que yo creo que sí servirían muy bien para hacer algo en acrílico, pero no en uñas. Así que si vas a comprar uno, si compra el 14 o el 10 si quieres trabajar a una sola perla, lo que son las uñas acrílicas. Ahora bien, el precio, ya se los dejé al principio en las imágenes. Lo que es el precio, lo que también se pueden fijar, viene las medidas de cada pincel, las medidas del mango, de las cerdas, para que ustedes vean si les conviene o no. Espero te haya servido esta reseña, así que si fue así dale like y suscríbete, y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos, bye.